8. Comenzamos, queridos amigos y amigas televidentes, nuestra emisión semanal en esta que hoy va a ser una especie de catequesis, aunque no un sermón, por supuesto, pero estamos en un tiempo en que, hablando un sacerdote y hablándole a los cristianos, necesariamente tiene que ser en consonancia con el tiempo en que estamos, tiempo de Cuaresma. Todavía estarán resonando en el aire las palabras que en el miércoles pasado se repitieron cientos de miles de veces en todos los templos católicos. En esa solemnidad litúrgica del día del miércoles de ceniza. El comienzo de un tiempo sagrado, de un tiempo religioso especialmente aprovechable, que desde siempre, desde los tiempos primeros de la Iglesia, se viene utilizando como un camino para llegar a la fiesta grande del cristianismo, el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el imperio del diablo en el mundo. La resurrección de Cristo nuestro Señor después de su pasión y su muerte. Lo que llamamos, en sentido normal y corriente, la Semana Santa. Esa Semana Santa que necesita una preparación, y lo hacemos, por lo menos en el sentido religioso y cristiano. Para muchos la Semana Santa será, y viene siendo, porque no es bueno, pero viene siendo, una fiesta para pasarlo bien, y muchos para divertirse, y algunos para medrar a costa de ella con lo que eso que se llama de interés turístico nacional o internacional. Mire usted, será todo el interés que usted quiera. Pero para los cristianos, para los que tenemos fe, para los que vivimos esa fe que tenemos, las fiestas religiosas son fiestas espirituales, fiestas en que el espíritu cristiano, el alma, el entendimiento, ve, medita, reconoce, recuerda y revive esos misterios que se celebran. Sobre todo, que hemos citado, la Semana Santa, semana en que el pueblo cristiano recuerda, rememora, hace presente ese misterio salvador, redentor de Jesucristo. Su muerte, su resurrección. Es verdad que todo eso después lo representamos públicamente en la calle, con esa solemnidad con que se suelen hacer las manifestaciones de procesiones, esas maneras públicas de manifestar con esas imágenes sagradas que paseamos en nuestros momentos de cultos de las cofradías, de las hermandades, para que de alguna manera, de una forma visible, de una forma sensible, porque entra por nuestros sentidos, recordemos y revivamos esos misterios. No porque esas imágenes sean las que nos dan la salvación, no, nos la da el Cristo Salvador al que esas imágenes representan. Y ese camino de llegar hasta la Semana Santa es lo que llamamos la Cuaresma. Cuaresma, que también se traduce cuarentena, 40 días. 40 días que la Iglesia los recuerda siempre en conmemoración y asociándose a esa otra cuarentena que inauguró el mismo propio Jesucristo en persona,
cuando él se retiró al desierto, solo, y allí durante 40 días, como nos dice el Evangelio, lo hemos leído precisamente ayer en la misa, él se dedicó por completo a la oración en unión con el Padre Eterno, con su Padre del cielo. Cristo, como Dios, no necesita nada de eso, pero como hombre, y él se hizo hombre precisamente para que los hombres, nosotros, las personas humanas, lo imitáramos y siguiéramos su camino, él empezó su tarea apostólica, su tarea de predicación, su tarea de salvador aquí en este mundo, con esos 40 días de retiro, de soledad absoluta, en el desierto, en donde, dedicado a la oración y al ayuno, porque nos dice el Evangelio, durante esos 40 días no probó alimento, nos dio un ejemplo, nos abrió un camino para que nosotros también, los que creemos en él, los que aceptamos su doctrina, los que queremos vivir de acuerdo con lo que él nos enseñó y practicó, lo hagamos también de alguna manera en este tiempo sagrado de la penitencia que es la Cuaresma. Resuenan, dije al principio, en el aire esas palabras con que la Iglesia nos impuso la ceniza sobre nuestras cabezas. Acuérdate de que eres polvo y que has de volver al polvo. Con esto no nos quería decir la Iglesia que estuviéramos aburridos, entristecidos, metidos en un rincón pensando me voy a morir. No se trata de eso. Se trata de que la Iglesia quiso recordarnos, con esa imposición de la ceniza, de que así como la ceniza es el recuerdo que queda de lo que antes existió y luego ya dejó de ser, porque se ha convertido en ceniza, lo que antes era un ente, lo que fuera, pues también nosotros tenemos que pensar que esta vida que llevamos aquí abajo en este mundo no es definitiva, no es para siempre, y por lo tanto, aunque sí es verdad, hay que aprovecharla, hay que vivirla, pero no hay que derrocharla. No hemos venido a este mundo a divertirnos, a pasarlo bien y a vivir a nuestro antojo. Hoy existen muchos modos de pensar y de presentar la vida. Hoy se nos ofrece continuamente, si usted hace esto, si usted hace lo otro, si usted compra esto, si usted se pone aquello, si usted... y así será feliz. Y estamos viendo que no es verdad, que nada de eso que nos ofrecen tanto y nos meten por los ojos no da la felicidad. Son cosas pasajeras, hoy son y mañana dejan de ser. ¿Qué pasa con las modas? Hoy está de moda ponerse este traje y mañana ese traje ya no está de moda y hay que tirarlo y comprarse otro porque el traje ya no me sirve. Entonces, ¿dónde está la felicidad verdadera? En nada, porque si fuera verdadera la felicidad de una cosa, duraría siempre. Y no dura. Me vais a permitir que lea, porque son palabras preciosas, las que un santo padre de la Iglesia de los tiempos primitivos nos dice acerca de estas cosas. Es de un gran padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, que hablando de este tema dice, hablándonos a nosotros, reconoce, hombre, de dónde vienes y por qué existes. ¿De dónde procede que tengas vida, inteligencia, sabiduría y lo que está por encima de todo? ¿De dónde que conozcas a Dios y tengas la esperanza del reino de los cielos y aguardes la contemplación de la gloria? Ahora, ciertamente de forma no completa, vemos como en un espejo, pero después lo veremos con plena y total pureza. Reconoce de dónde te viene que seas hijo de Dios, coherederos de Cristo, y dichoso con toda audacia, que seas incluso convertido casi en un Dios. ¿De dónde y por obra de quién te viene todo eso? Es que la ciencia, que avanza continuamente, se une muchas veces
al placer, al negocio, al provecho inmediato, pasajero. Y muchos, quizás porque no han llegado al conocimiento de la verdad, sino que la buscan. ¿De dónde procede el mundo? ¿De dónde procede el hombre? ¿De dónde procede? Pues mire usted, sencillamente aquí nos lo dice. Reconoce de dónde te viene todo esto, el que existas, el que seas lo que eres. Yo no sé si alguna vez estos científicos que hablan de cómo existe el mundo, de por qué existe el mundo, de que si salió de aquí o si salió de allí, ¿por qué esas personas hablan de criaturas? La palabra criatura viene de criar, de crear. Y crear existe un creador, porque si no, no hay criatura. ¿Dónde está y para quién está ese creador si no es Dios? La ciencia dirá todo lo que pueda decir y hay que aceptar muchas cosas. Pero que nos digan que el mundo existe porque sí, sin un creador, yo le preguntaré que por qué existe un relojero para que haya un reloj. Si hay un reloj, es porque hay un relojero. El reloj no se ha hecho solo. Es que lo hace la técnica, pero la técnica no inventa la materia. La materia no la inventa la técnica. La encuentra, pero ya está hecha. La materia es obra de Dios. El mundo es obra de Dios. Por eso llamamos a la persona la criatura, lo creado. Todo cuanto existe es obra de Dios, del Creador. Y este Santo Padre sigue diciendo, limitándonos a hablar de las realidades pequeñas que se encuentran al alcance de nuestros ojos, tenemos que preguntarnos, ¿de quién procede el don y el beneficio de que tú puedas contemplar la belleza del cielo, el curso del sol, la órbita de la luna, la muchedumbre de los astros, la armonía y el orden que resuenan en todas estas cosas? ¿Quién te ha dado la lluvia, la agricultura, los alimentos, el arte, las leyes, la sociedad? ¿A qué se debe que puedas disponer de los animales, en parte como animales domésticos, en parte como alimento? ¿Quién te ha constituido Señor y dueño de todas estas cosas que existen en la tierra? Precioso el argumento de este Santo Padre cuando nos habla de que el hombre, la persona humana, tú que me estás escuchando, yo que te estoy hablando, el mundo que nos rodea, es obra de Dios. Y Dios no nos ha hecho para la muerte, sino para la vida. Esas palabras que al imponernos las cenizas se nos han dicho, acuérdate de que eres polvo, porque saliste del polvo, del barro, de la tierra. Nos dice la Biblia, el primer hombre fue hecho de la tierra, de la materia. Acuérdate de que eres polvo y vas a volver al polvo. Es decir, este cuerpo al que tanto cuidas, del que tanto te preocupas, del que a veces abusas en cosas que no debes, este cuerpo dejará de ser lo que es para convertirse en lo que no es todavía, en un cuerpo espiritual, como el de Cristo resucitado, como el de María Santísima, que está en cuerpo y alma en el cielo. El mismo que tenemos, pero glorificado. Cuerpo glorioso, no cuerpo solo de materia. Informado naturalmente por un alma espiritual que es la que nos hace personas. Los animales tienen cuerpo como nosotros, pero no tienen alma. Los minerales no tienen ni siquiera cuerpo ni alma. Son cosas inertes. El hombre, la persona humana, la criatura, ha sido creada por el Creador, Dios, para aquí en la tierra servirle, reconocerlo, adorarlo, obedecerlo y después estar para siempre infinitamente con Él en una felicidad eterna que no acaba. Esto es lo que nos recuerda el día de la ceniza que ha pasado hace unos días al decirnos esas palabras. Y se nos ha añadido también, conviértete y haz penitencia. Cree en el Evangelio.
Creer en el Evangelio quiere decir no saber lo que dice el Evangelio, sino aceptar lo que el Evangelio nos dice y vivir de acuerdo con eso que nos dice el Evangelio. No nos dice el Señor, prepárate para disfrutar viendo los pasos de las procesiones de Semana Santa. Eso no nos lo dice. No nos dice poner unos pasos preciosos para que la gente se admire de verlo y vea el arte y la belleza con que el hombre, sí, es verdad que la tiene, pero no hemos sido creados para eso. Convertíos, creed en el Evangelio, dice la Sagrada Escritura, y nos dijeron en la palabra de Dios en esta semana pasada, el día de la ceniza. Conviértete, cambia tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar, que no siempre está de acuerdo con lo que Dios quiere de ti y para lo que fuiste creado. Por eso, en estos días en que la gente todavía, y no debería ser así, pero todavía andan metidos en los carnavales, cuando estamos en plena Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de prepararnos espiritualmente a celebrar esos sagrados misterios que vendrán después. El Papa, en su mensaje cuaresmal, nos ha repetido y remachado que la Cuaresma es tiempo de aprovecharlo espiritualmente en la oración, en la penitencia, el ayuno, a semejanza de Cristo en aquellos 40 días del desierto, y al ejercicio de la caridad. Caridad que es amor cristiano, amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos. Oración que debe ser más intensa en estos días. Es verdad que en muchos lugares y en todas partes, en los que me estáis oyendo, en todas nuestras parroquias y en nuestros pueblos, en la Cuaresma se suelen hacer cultos especiales de las cofradías, de las hermandades, pero también hay que decir y hay que remacharlo, y yo lo hago. Hermandades y cofradías que en las listas de hermanos tienen cientos de personas y que luego a esos cultos aparecen ni siquiera docenas de personas. Hermandades y cofradías que tienen apuntados en las listas hasta 1000 hermanos y hasta más de 1000. Y cuando llega la hora de los cultos, de la verdadera vida de una hermandad o de una cofradía, que es el culto a Dios en esas sagradas imágenes titulares, aparecen 10, aparecen 12, aparecen 15. ¿El resto dónde están? ¿Y cuándo aparecen? En las aceras de la calle para ver pasar. Y qué bonita va mi Virgen y qué bonito va mi Cristo. Hay que decirlo y hay que llamar la atención. Insisto, el Papa en estos días y en estos puntos que sobresalen nos ha dicho en su mensaje: si un miembro sufre, todos sufren con él. Nos habla de la vida cristiana, de cómo debemos comportarnos unos con otros, para cumplir el precepto que nos dice amar al prójimo como a ti mismo. Y nos sigue diciendo el Papa, ¿dónde está tu hermano? Es aquella pregunta que le hace Dios a Caín, cuando en el paraíso Caín mata a su hermano Abel por envidia. Y le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? Y nos dice el Papa a nosotros también, ¿dónde está tu hermano? A esos que tú llamas hermano porque viven en una hermandad como la tuya, una cofradía, el hermano tal, el hermano cual, ¿vivimos de verdad esa fraternidad, esa hermandad de unos con otros, preocupándonos del bien de los demás como nos preocupamos del nuestro? ¿Dónde está tu hermano? Y sigue diciéndonos el Papa en su mensaje: fortaleced vuestros corazones. ¿Qué quiere decir fortalecer nuestros corazones? Pues quiere decir que no nos dejemos llevar
de los caprichos, de los gustos, de las exigencias de la carne, de las exigencias de una vida que apenas tiene sentido, porque como dije al principio, hoy lo que nos vale, mañana ya no nos sirve. Y fijarnos bien en los bienes que no pasan, en las virtudes humanas y cristianas que son las que conforman y hacen a la persona a semejanza de el Creador que nos hizo, a imagen y semejanza suya. Este es el pensamiento que sobresale en estos días santos de la Cuaresma y que yo quiero recordaros porque es mi obligación hacerlo. Debo predicar en la iglesia cuando predico en la misa y debo también dar catequesis y hablar en cristiano cuando lo hago como en este momento estoy haciéndolo. Y para terminar quiero recordaros, para que también lo recordéis vosotros y os intereséis, esos miles de hermanos nuestros cristianos de lugares donde están sufriendo una tremenda persecución, incluso hasta la muerte y el martirio. Veíamos ayer en la televisión horrorosamente aquellos 21 mártires de la iglesia copta en Egipto, a los que sus enemigos, que por ser cristianos y no por otra cosa, les cortan tranquilamente la cabeza y la enseñan. Degollados los 21 sin rechistar, por no negar su fe cristiana, por no renunciar a esa vida que dieron en el bautismo a Cristo el Señor. Y esos 21 mártires que en estos días han sido martirizados, por esos que no merecen ni siquiera llamarse personas ni hombres, por esos infames que manifestándose como creyentes de una doctrina que no es ni siquiera para ellos porque no la saben interpretar, y quien dice esos 21 mártires, dice tantos miles que han tenido que abandonar sus pueblos, sus casas, su familia, motivados por una persecución horrible, tremenda, bestial, que están viviendo o malviviendo en lugares que ni siquiera son para las bestias ni los animales, en plenos desiertos. Y esto está ocurriendo en medio de una sociedad que abunda, aunque no lo crea, que abunda en bienestar, en dinero, en diversiones, en francachelas, en juergas. De una sociedad que tiene unos ministros y gobernantes que se reúnen constantemente alrededor de mesas totalmente adornadas y preparadas y bien abastecidas para decir a ver lo que está pasando, pero no mueven un dedo para remediar lo que está pasando. Un tremendo egoísmo, o quizás no sea egoísmo, cobardía de no atreverse a atajar esa masacre que se está haciendo con esos pueblos de personas que son hermanos nuestros, porque son criaturas de Dios como nosotros, y muchísimos de ellos cristianos como nosotros. Al menos un recuerdo para ellos, una oración pidiendo a Dios que cese y termine esa masacre y que convierta los corazones de esos a los que hay que tenerle lástima porque son unos desgraciados, los que están matando a los que mueren, creyendo que están haciendo un bien. Ya lo dice Cristo en el Evangelio, llegará un momento en que los que os maten y os quiten la vida creerán que están haciendo un bien a Dios. Ya lo dice el Evangelio. Los que en nombre de un Dios en el que no creen, aunque dicen creer en Él, hacen esos sacrificios tremendos que están haciendo en esos lugares. Estos días de la Cuaresma que estamos viviendo, a la vez que preparamos la solemnidad de nuestra Semana Santa, que hay que hacerlo y se hace, pero sabiendo lo que estamos haciendo y por qué, que también tengamos presente a esos hermanos nuestros y los encomendemos a Dios.
con esto termino esta charla de esta noche, que más bien ha sido una meditación cuaresmal o una enseñanza de doctrina, pero de doctrina al estilo de católicos, al estilo del verdadero Cristo en el que creemos y cuya fe profesamos e intentamos vivir. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, que paséis buena semana.